Con este informe iniciamos una nueva serie en el canal, donde analizaremos obras literarias llevadas al cine, a veces como grandes películas y otras como adaptaciones fallidas. Para ello abordaremos de forma más o menos concisa las obras literarias y sus autores, el contexto en el que fueron escritas y publicadas, incluyendo su repercusión. También, cómo fueron llevadas al celuloide y los resultados alcanzados en cuanto a calidad y trascendencia cinematográfica y cultural. Y empezamos ahora con dos novelas tremendamente populares todavía hoy, con cuyas adaptaciones Georges Méliès sentó las bases de la cinematografía moderna. El cine, como hoy lo conocemos, nació como entretenimiento ligado profundamente a la literatura, justo en la transición entre los siglos XIX y XX. En 1897, los Lumière hacían su versión del Fausto de Goethe, siempre acotada, en tiempo y forma, a los recursos técnicos y artísticos que brindaba la novedosa proyección de imágenes en movimiento. Pero fue el gran Georges Méliès quien, antes de que finalizara el siglo XIX, haría sus propias adaptaciones de obras de los hermanos Grimm y del mismísimo Shakespeare, entre otros autores. Fue en 1902 que, tras experimentar durante décadas con las posibilidades técnicas y dramáticas del cine, hasta alcanzar límites insospechados, daría a conocer su obra más célebre. Ese año, este ilusionista francés proyectó en París Le Voyage dans la Lune, o Viaje a la Luna, como se la conoce en español, revolucionando el que se conocería como séptimo arte. Una revolución del cine debida a la longitud inusitada de esta película, los altos estándares de producción y, sobre todo, sus efectos especiales y el énfasis narrativo, inusual hasta entonces. Para el guión, coescrito con su hermano Gastón, Méliès se sirvió de dos novelas antes y entonces muy populares: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la Luna, de H.G. Wells. Julio Verne publicó De la Tierra a la Luna en forma seriada entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre de 1865, en la Revista de Debates Políticos y Literarios de París. 2 semanas después de finalizada la serie, aparecerá en un solo volumen con el título De la Tierra a la Luna, ruta directa en 97 horas. Tras dar a conocer algunas obras teatrales de modesto éxito y publicar algunos relatos, Verne ya era entonces un autor más o menos considerado como precursor de la ciencia ficción y la novela de aventuras. En 1863 había dado a imprenta el primero de sus 60 viajes extraordinarios, 5 semanas en globo, éxito arrollador que le permitió dedicarse exclusivamente a la literatura. Al año siguiente publicará la segunda obra de la misma colección, Viaje al centro de la Tierra, y en 1865, De la Tierra a la Luna, otro éxito editorial que terminó por consagrarlo entre público y crítica. Se trata de una ficción científica o relato de ciencia ficción, como se la denominará más tarde, pero que al mismo tiempo satiriza el estereotipo estadounidense que predominaba en la Europa de entonces. El argumento gira en torno a un grupo de entusiastas de la astronomía que, después del final de la Guerra Civil estadounidense, construyen un cañón en Florida para disparar una cápsula a la Luna. La historia avanza con los desafíos técnicos y financieros que enfrenta el grupo, mientras diseñan la nave y se preparan para el lanzamiento, abordando las reacciones de la sociedad ante el proyecto. La nave Columbia es lanzada con 3 personajes a bordo, y la novela concluye en un final abierto o cliffhanger, ya que el destino final de los protagonistas no se termina de conocer acabadamente. En Los primeros hombres en la Luna, H.G. Wells se sirve de una extraña sustancia, denominada caborita, con la capacidad de anular la gravedad para alcanzar el satélite terrestre.
Publicada en 1901, el argumento de la novela se centra en dos personajes que construyen una esfera metálica llamada esfera de Cabor, que utiliza la caborita como medio de propulsión. Llegan a la Luna y descubren un mundo subterráneo habitado por seres conocidos como selenitas, que viven en una sociedad altamente organizada y extremadamente pacífica. Pero esa paz se rompe cuando los humanos introducen la violencia y el caos en la sociedad lunar, con lo cual Wells completa su metáfora sobre el influjo nocivo del imperialismo británico. Sea por el medio inverosímil con que los personajes dan impulso a su nave, o por el desarrollo mismo de la historia, esta obra no está a la altura de las anteriores de Wells, ni alcanza la precisión científica de Verne. Antes de que finalizara el siglo XIX, el autor británico ya había dado imprenta a novelas más recordables, como La máquina del tiempo, en 1895, donde aborda la lucha de clases. También La isla del Dr. Moreau y El hombre invisible, en los años subsiguientes, explorando los límites éticos de la ciencia, y La guerra de los mundos, en 1898, en la que vuelve sobre la cuestión imperialista. Para realizar la primera película de ciencia ficción de la historia, Georges Méliès se basa entonces en ambas historias, pero sin acreditarlas, pues se trata de una versión libre. En principio, recurre a la novela de Verne como medio verosímil para alcanzar la Luna y a Wells para describir la eventual y catastrófica interacción entre los humanos y los selenitas. También se inspiró en la atracción Un viaje a la Luna, de la exposición panamericana que tuvo lugar en Buffalo, Nueva York, en 1901, de la que el realizador francés tuvo noticias. Estrenada en París el 1 de septiembre de 1902, Viaje a la Luna dura originalmente 14 minutos y 12 segundos, con música de fondo ejecutada en vivo durante la proyección. La película es considerada unánimemente obra capital del francés, calificado desde entonces como el mago del cine. Aparece segunda en el ranking de Film Affinity de mejores cortometrajes de cine mudo y tercera en la lista de mejores cortometrajes de ficción no animados, con una puntuación de 8.2 sobre 10 en la plataforma IMDb. Tras la proyección de Viaje a la Luna, repasaremos otras adaptaciones cinematográficas de las obras de Verne y Wells, que hoy son clásicos tanto de la literatura como del cine. Que disfrutes la película.
Por su parte, Julio Verne es casi con seguridad uno de los autores más adaptados al cine, si no el más, sobre todo durante el siglo XX, alcanzando casi un centenar de cintas sobre sus libros. Sin contar obras de teatro o series de televisión, la novela adaptada en más ocasiones es Miguel Strogoff, con un total de 16 veces, seguida de 20.000 leguas de viaje submarino, en 9 ocasiones, y Viaje al centro de la Tierra, en 6. Entre las producciones más recordadas se encuentran La isla misteriosa, de 1951, 20.000 leguas de viaje submarino, de 1954, La vuelta al mundo en 80 días y Miguel Strogoff, El correo del zar, ambas de 1956, y la reversión de la Tierra a la Luna, estrenada en 1958. Las novelas de H.G. Wells también han encontrado en el cine un medio ideal para ser versionadas, siendo La guerra de los mundos y La máquina del tiempo las más adaptadas. Además, sus historias parecen haber envejecido de mejor manera que las de Verne, siendo utilizadas como base para la gran pantalla aún en el siglo XXI, esperándose nuevas adaptaciones. Entre las más recordadas destacan El hombre invisible, de 1933, Lo que vendrá, de 1936, La guerra de los mundos, de 1953 y 2005, La máquina del tiempo, de 1960, y La isla del Dr. Moreau, de 1977. En otro orden, también surge fácilmente en la memoria popular la versión radial puesta en el aire en la noche del domingo 30 de octubre de 1938 por Orson Welles, que tanta conmoción causara en los Estados Unidos. Espero que hayas disfrutado de este informe y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias.